Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tendré el gusto de conversar con Mauricio Ríos García, un economista independiente, graduado en San Simón, Cochabamba. Tiene cursos en economía, filosofía, política en Chile, una maestría en la escuela austriaca, nada menos, por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y es asesor de inversiones y estructuración patrimonial internacional, un asesor de compañías internacionales. Mauricio, un gusto saludarle. Bienvenido a Radar Energético. Encantado de estar aquí, estimado Ronald. Un saludo. Muchas gracias. Usted escribió un artículo hace unos días en el que decía que, entre otras cosas, debería preocuparnos porque el presidente Arce sale a dar un mensaje a la nación en tiempos de crisis y después de 7 meses de haber asumido. ¿Por qué? Debería preocuparnos entre varias cosas porque mucha gente tenía las expectativas de que los anuncios iban a ser importantes. Fueron importantes, pero no lo suficientemente importantes porque no fueron acordes a la verdadera necesidad que tiene la gente ahora mismo de encarar la crisis. ¿A qué me refiero concretamente? El presidente Arce anunció planes nuevamente. Fue la primera vez que se refirió al país en cadena nacional, en vivo, al menos hasta donde entiendo, en vivo, por primera vez desde que asumió hace 7 meses el primer cargo del país. Los anuncios tendrían que haber sido sobre medidas definitivamente mucho más importantes, sobre todo referidas a la economía, y los anuncios simplemente fueron sobre la eventual llegada de vacunas. Entiendo, lógicamente, yo soy economista, que en la medida que mayor capacidad de vacunación y de gestión de las vacunas tengamos, eh, tendríamos mayor facilidad de retornar al crecimiento de largo plazo, el crecimiento natural, llamémosle. Sin embargo, aunque vacunáramos a toda la población ahora mismo y abandonáramos los confinamientos y restricciones y demás, aún así tendríamos serios problemas con la economía. Entonces, al menos yo esperaba que anunciara medidas en esa dirección, pero no ha habido nada. Por tanto, quiere decir que no hay planes, sobre todo en el aspecto económico, no hay medidas, sobre todo mucho menos medidas de reformas estructurales, que es lo que yo humildemente sostengo que es lo que hay que hacer para poder recuperar la economía y tener una perspectiva de largo plazo. De otra manera va a ser difícil. ¿A qué se refiere con reformas estructurales? ¿De qué tipo y en qué ámbito? Puntualmente para mencionar algunas, para que no quede solamente en un título retórico, digamos. Sí, sí, no son medidas aisladas o pasajeras como lo que pretende ahora mismo tanto el gobierno como la oposición, y me refiero concretamente a los planes de gobierno que presentaron los distintos candidatos que hoy son oposición durante todo 2020. Vamos, ¿qué se puede hacer con YPFB y demás? Mis ambiciones son mucho mayores, en el sentido de que en vez de eh, aplicar medidas aisladas o sectoriales, que es lo que hacemos con hidrocarburos o el litio, etcétera, las reformas que tienen que implementar, que se tienen que implementar en el país, implicarían dar un giro de 180 grados a la economía del país. Para hacerlo breve, esto implica, en vez de ser una economía cerrada, que sea una economía abierta. Y por una economía abierta me refiero a que sea capaz de, primero, atraer inversión extranjera directa, para que por medio de esa inyección de capital fresco y preferiblemente privado, la inversión eventualmente se convierta en mayores exportaciones. Estos son planes de largo plazo, pero el plazo para poder hacer esto es cada vez más corto y además sin generar mayores sobresaltos. Tarde o temprano se lo tiene que hacer, y mis referencias para poder hacer esto son el 21060. En la medida que sigamos con el actual modelo económico, que no está diseñado para generar riqueza de largo plazo, sino solamente crecimiento de corto plazo, está diseñado para crear empleo de corto plazo, de otra manera no va a ser posible. Y en la medida que más tardemos, más doloroso va a ser implementar estas medidas. ¿Se llegará un momento a tener que implementar medidas duras como se tuvieron que hacer en ese momento con el 21060? Es decir, la postergación de la toma de decisiones de medidas estructurales, si la postergamos más, ¿será más doloroso? Absolutamente. La necesidad la empezamos a tener a partir del momento en que la economía nacional empezó a desacelerarse ya a mediados del 2013,
y no como la gran generalidad de economistas dicen que es a partir de mediados del 2014, a partir de la caída de la cotización internacional de materias primas. Nosotros empezamos a sufrir la desaceleración debido a que el modelo económico implementado en 2006 con la nacionalización se agotó simplemente. A partir de que el modelo se agota, pues el gobierno apuesta por aún mayor gasto público, por aún mayor incremento de deuda pública, y menos mal, hasta ahora no ha incurrido en la tentación de una devaluación cambiaria como mecanismo de autofinanciamiento. Eso sería lo último que espero. Pero sí, es inevitable. Y en la medida que más tardemos en implementarlas, va a ser más doloroso. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la deuda que tengamos que pagar, a la vez que es menor ahora mismo nuestra capacidad de generar riqueza para pagar esas deudas al mismo tiempo. ¿Sí? Hoy, Eso fue lo que sucedió con el 21060, precisamente. hoy estamos tratando de generar crecimiento económico con endeudamiento. Explícamelo un poquito eso, por favor. Sí, el gobierno básicamente busca endeudamiento porque no genera riqueza por definición. El número de atribuciones y competencias que tiene el Estado sobre la economía, primero que es cada vez mayor, pero en la medida que ese número de atribuciones y competencias sobre la economía va creciendo, le resta posibilidades u oportunidades al sector privado de invertir de manera eficiente, aunque sin garantías, desde luego, pero al mismo tiempo para generar riqueza y al mismo tiempo que esa riqueza permita pagar deudas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es incrementar la deuda pública externa o tratando de incrementarla para poder seguir pagando deuda. Es decir, se está convirtiendo en una bola de nieve que se va a hacer cada vez más difícil asumir. Hablando de números y de deuda, ¿cuáles son los números que deberían preocuparnos? ¿Cuáles son los principales datos de la economía que hoy deberían preocuparnos? Los datos que preocupan ahora mismo son los mismos que hace por lo menos 3 años o 4, tal vez, y están relacionados al nivel del déficit fiscal, que está en doble dígito por encima del 10%. Cerramos cerca del 14% del 2020. No sé cómo estará ahora mismo porque no hay cifras actualizadas. Mis datos son de fines del 2020, principios del 2021 tal vez. Y por el otro lado, el nivel de reservas en el Banco Central. ¿Por qué es tan importante esto? Y es algo que, modestia aparte, vengo advirtiendo hace años, no desde el último año, ni los dos, ni desde que empezaron los confinamientos y pandemia y demás, porque en la medida que menos reservas tengamos, menor capacidad va a tener el Banco Central para sostener el tipo de cambio y al mismo tiempo, en la medida que no tengamos capacidad de sostener el tipo de cambio, más difícil va a ser, no por un problema simplemente de expectativas, sino de simple apunte contable, la gente se va a dar cuenta de que no existe ninguna posibilidad de seguir sosteniendo sus depósitos en dólares en la banca. Entonces, el desafío más grande es, si siguen cayendo las reservas como han ido cayendo desde el 2014 aproximadamente, y fundamentalmente por demasiado gasto público, pues eventualmente vamos o podríamos llegar a tener un riesgo sistémico en el sistema bancario y financiero, ¿no? Entonces, como el gobierno no tiene capacidad de generar riqueza y ahora mismo se le está agotando las posibilidades de conseguir financiamiento externo de corto plazo, lo único que le quedaría es, mediante devaluación, hacerse de los ahorros del público, es decir, de los ahorros privados del público, fundamentalmente en dólares. Ese es el mayor riesgo y es lo que más debería preocupar. ¿Y cuál debería ser la señal previa a eso? Es decir, ¿hay una alarma que debería sonar antes de que eso ocurra? No lo sé, buena pregunta. Yo pensé que podríamos haber incurrido en una devaluación cambiaria hace mucho tiempo. Sin embargo, esperar a esas señales sería un error porque sería demasiado tarde. Es decir, esperar esa señal para actuar en consecuencia sería demasiado tarde. Entonces, yo invito a la gente a que tome medidas para tratar de evitar cualquier problema en el sector bancario y financiero del tipo sistémico, ¿no? No estoy diciendo que la gente vaya corriendo ahora mismo a retirar sus depósitos en dólares, pero casi. Em, Mauricio, sin embargo, tú hablas de que en 2013 comenzaron las señales de que esto se empezaba a desmoronar el modelo económico conceptualmente y en la realidad también. Sin embargo, el gobierno hablaba en ese momento de que la economía estaba robusta. El actual presidente, que entonces era ministro,
decía dijo la famosa frase que estamos blindados, ¿no? Y el entonces presidente que dijo que pronto seremos Suiza. Es decir, parece que había una musculatura muy grande. Sin embargo, al parecer también no eran músculos, sino gordura, tejido adiposo que se disipó al primer ejercicio. ¿Es así? Sí, sí, correcto. Era simple demagogia, demagogia pura y dura, tanto del gobierno de Morales como ahora mismo del gobierno de Arce Catacora, que está tratando de justificar sus errores pasados con lo que ha sucedido apenas el último año, durante 2020. ¿Qué fue lo que sucedió? Efectivamente, la gran generalidad de economistas explican los problemas que tenemos hoy porque se ha implementado un modelo que dependía demasiado de la cotización internacional de materias primas. Por una parte, eso está bien. ¿Por qué? Porque hemos ido gastando todo lo que hemos ido ingresando e incluso más. Hemos gastado más de lo que hemos ingresado, que no era poco. Hemos recibido más por concepto de exportación de gas y por efecto precios internacionales como nunca antes en la historia del país. Pero al mismo tiempo lo que se pierde de vista es justamente el problema del otro lado que explicaba más temprano respecto de las reservas, etcétera, que es la bolivianización. Una cosa es gastar cuanto tienes y tal vez un poco más con cargo a deuda, y otra cosa es manipular arbitrariamente las tasas de interés. ¿A qué me Mm. refiero con las tasas de interés? Eh, el gobierno de Morales y el de Arce Catacora se han aprovechado de una política que empezó ya en el 2004, y me refiero concretamente a la política de bolivianización. Cuando tú empiezas a bolivianizar forzosamente la economía, esto se llama, bueno, la moneda mala expulsa a la buena, por decirlo de alguna otra forma. Ya. La gente sabe que ahorrar en dólares es mucho mejor a largo plazo que ahorrar en bolivianos, justamente por riesgo cambiario. ¿Y por qué es esto? Porque más adelante el gobierno podría verse tentado a devaluar y financiarse con los ahorros, como decía más temprano, del Ujú. privado. Eso es cuando el privado está ahorrando en bolivianos, pero si ahorra en dólares y fuera de la banca, está relativamente protegido. Entonces, el riesgo mayor está en ese sentido, pero mientras no ha sucedido ese efecto, previamente ha generado un auge ficticio todavía mayor, ¿sí? Ha manipulado arbitrariamente las tasas de interés. Y con esto cierro para hacerlo más, más fácil de Ujú. entender. Cuando los gobiernos reducen arbitrariamente las tasas de interés, le están diciendo a la generalidad del público que puede endeudarse o que puede gastar o invertir muy por encima de la capacidad de ahorro que tiene el país, o de la cantidad de ahorro existente disponible en la economía. Entonces, la gente se lanza a consumir, a invertir y a endeudarse como nunca antes en la historia. Es como decirle al público que en vez de en vez de lanzarse a construir un edificio de 8 pisos, ahora puede construir uno de 16. Cuando está terminando de construir el piso número 6, 7, 8 y ve que le falta capital para terminar los últimos 8 pisos que inicialmente le dijo que iba a terminar, pues tiene que paralizar la obra. Y no solo paralizarla, sino además liquidarla. Y además liquidarla para tratar de devolver el dinero con el que se comprometió a construir los últimos 8 de los 16 pisos, y además para tratar de pagarle al banco. El problema está en que una vez que hay que liquidar ese proyecto y trata de pagarle a todo el mundo, el pasivo en el banco sigue siendo el mismo. Claro. Ese es el principal problema al que ahora mismo nos enfrentamos, y es enorme, estimado Ronald. ¿Qué hacer, Mauricio? Eh, a ver, desde el punto de vista liberal, digámoslo así, desde el deber ser de la economía, ¿qué haría usted si fuera ministro de Economía? ¿Qué le recomendaría al presidente? Primero, no sería ministro nunca. Primero, porque lo que le diría al presidente sería que me despida, porque lo que recomendaría un economista es lo último, a quienes hay que escuchar a fin de cuentas es a los empresarios en realidad. Son ellos los que realmente tienen las respuestas y no los economistas, porque escuchar a un economista, y peor aún, economista ministro, significa obedecer, básicamente. Es como si fuéramos como si estuviéramos jugando a ser ingenieros sociales. En realidad, yo trataría de reducir el número de atribuciones y competencias que el Estado tiene sobre la economía para devolvérselas al mismo tiempo al sector privado, y que sea el sector privado el que se encargue de decir
por allá es el camino. Y la mejor forma de hacerlo es dejando de intervenir en la economía, porque entre varias otras cosas, al dejar de intervenir, por ejemplo, en el mecanismo de precios, que hay varias formas de intervenir en el mecanismo de precios, a uno como empresario, el gobierno le bloquea aquellas señales mediante las cuales uno decide dónde asignar capital. Básicamente eso. Pero es justamente lo que me refería, aquello a lo que me refería más temprano. El modelo requiere de un ajuste y de reformas que harían girar la economía en 180 grados. Pero no depende, insisto, de escuchar a un economista, ni un ministro, ni un presidente. Hay que escuchar más a los empresarios y ni siquiera a los empresarios afiliados a cámaras, federaciones y demás. El empresario, tanto que está emprendiendo como innovando, como el que se está endeudando y arriesgando los ahorros de largo plazo, la familia y demás, y dejándolos en libertad. Tan sencillo como eso, pero no se trata de diseñar qué es lo que hay que hacer con el sector hidrocarburos, el litio y demás. Esto no es ingeniería social. Entonces, es peligroso muchas veces escuchar a los economistas. Sí, a ver, pero en un país donde se castiga al que genera riqueza, donde se persigue al empresario que tiene más plata, donde se le cobra un otro impuesto porque tiene más patrimonio, donde se lo ve mal, se lo ve mal a alguien que tiene una riqueza que pueda ser mayor a la del común, eh, eso no está fuera del Estado, no está fuera de la administración pública. Ese pensamiento está Ujú. dentro de la administración pública, lo acabamos de ver en la ley que genera otro impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿lo ves en algún momento posible que el Estado pueda hacer que el mercado haga su trabajo? No es que lo vea posible, sino que lo veo inevitable. Cuando Ok. digo que hay que reducir el número de atribuciones y competencias del Estado sobre la economía, a lo que también me estoy refiriendo, o lo que implica en realidad, es reducir las posibilidades que un grupo concreto de personas que se hace del poder del Estado para expoliar a quienes tienen y generan riqueza, eh, tengan menores posibilidades de expoliar justamente a la gente. No existen garantías para que un grupo de personas concretamente un grupo de burócratas estatales, sea gobierno o parte del resto del aparato público, se haga del poder para tratar de expoliar a la gente. Lo que sí se puede hacer es tratar de reducir las posibilidades. Lo más importante no es endurecer la pena, es decir, tratar de castigar más fuertemente a los corruptos, sino tratar de reducir el botín mediante o por el cual se están asociando para hacerse del poder político y expoliar a los que Achicar el generan Estado, riqueza. en otras palabras. Absolutamente. Achicar el Estado tanto en número de atribuciones y competencias como de posibilidades que tienen para robar o de corromperse y de corromper al mismo tiempo al sector privado y convertir esto en lo que ya tenemos ahora mismo, ¿no? Que es mercantilismo puro y duro de los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Así que sí, implica eso justamente. El reducir el número de atribuciones y competencias del Estado en la economía es mucho más ambicioso de lo que parece. Suena sencillo y por sencillo que sea, no quiere decir que sea fácil, pero el camino es ese. Tú mencionabas el tema de lo difícil que es invertir, que el Estado está tratando de generar crecimiento con endeudamiento y que la mejor manera de generar un crecimiento real es con inversión nueva, con capitales nuevos, con inversión extranjera directa. Dólares frescos que vienen de otro lado, no los dólares que están dentro de nuestras reservas o dentro de Bolivia. Creo que ese concepto está perfectamente claro. Sin embargo, para poder aterrizar esto en la realidad, ¿cómo has visto el comportamiento de la inversión extranjera directa en los últimos años, incluso en los años de bonanza? Nos gustaría un comentario tuyo al respecto. Sí, bueno, antes que nada, un comentario previo. Lo que estoy diciendo, esto de tratar de atraer inversión extranjera directa, fresca, en el país, implica muchísimas cosas, entre otras, reformar la Constitución o tener otra Constitución directamente, porque a través de la Constitución es que el Estado y el gobierno, de manera más concreta, se hace de cada vez mayores atribuciones y competencias sobre la economía y de manera más concreta todavía en la medida que más posibilidades de gasto público tiene, porque mediante el gasto es que favorece a unos y a otros y, bueno, y se hace
apadrina a distintos empresarios, al mismo tiempo los empresarios se pelean por conquistar ese poder y demás. Pero vamos a ver, la inversión extranjera directa en el país ha ido cayendo de manera impresionante aproximadamente desde a partir de 2012, 2013, que fueron años en los que creo que alcanzamos un pico en la era Morales y llegamos a recibir o a percibir inversión extranjera directa por 1.750 millones de dólares, que es nada. Para que se dé una idea al público de cuánto necesitamos ahora mismo solamente para salvar el corto plazo, es aproximadamente 3.000 o 4.000 millones de dólares. Y el 2019, antes de la pandemia, mucho antes del gobierno de Yanine, a quien responsabilizan por absolutamente todas las desgracias actuales del país, llegamos a tener desinversión, es decir, que no solamente no llegó inversión, sino que la gente que ya estaba invirtiendo antes en el país se está llevando sus capitales a otro lugar. La inversión extranjera directa fue negativa en 237 millones. Por cierto, son cifras de la CEPAL y son las más actuales ahora mismo. Tal vez un poco más adelante sepamos qué es lo que ha pasado en materia de inversión extranjera directa en 2020. Pero eso es lo que está sucediendo. Pero aún más, estimado Ronald, todo esto quiere decir que si no fuera en el sector hidrocarburos o minería, donde el Estado al mismo tiempo tiene mayores atribuciones o donde más interviene, eh, no existen garantías para invertir en absoluto en el país, así que es sumamente difícil, sumamente difícil. Nos acercamos a un momento en el que no va a quedar más que cambiar no solamente alguna idea de cómo se puede atraer inversión, sino de una vez terminar con la constitución actual que tenemos, de una vez terminar con esta ausencia de Estado de Derecho, de que no se respetan las leyes o que hay abuso del poder, de que se persigue a opositores, de que se violan derechos humanos y todo esto. Es mucho más que medidas aisladas y pasajeras. Se requiere de una ambiciosa, muy ambiciosa reforma estructural y no solo en lo económico, sino en lo judicial, en lo todo. Es decir, no sé si refundar el país nuevamente, son palabras muy peligrosas, pero sí que ir desmontando todo lo que implica el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Mauricio, está clarísimo lo preocupante que es y lo difícil también que es el tener que enfrentar un proceso como este. Seguramente por eso también no ha ocurrido hasta el momento. No quiero dejar de preguntar el concepto de bonos soberanos, porque se habla mucho de bonos soberanos y que el gobierno quería emitirlos y no pudo emitirlos. Primero, cortito, ¿qué son los bonos soberanos? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es el mecanismo de emisión? ¿Cómo funciona eso? Los bonos soberanos son un instrumento que el Estado boliviano tiene y mediante el cual busca atraer recursos en los mercados de capitales internacionales. Es decir, se presenta a los mercados internacionales en las bolsas de valores o bancos privados de inversión, como qué sé yo, Goldman Sachs, Bank of America, qué sé yo. Esta clase de bancos grandes privados que se dedican a administrar grandes capitales. Entonces, trata de persuadir al público de que es una muy buena apuesta prestarle al gobierno boliviano, ni siquiera al Estado boliviano, sino sobre todo al gobierno boliviano. Si el gobierno logra que le presten dinero por ese mecanismo, pues va a haber emitido unos papeles mediante los cuales se compromete a devolver ese monto más una tasa acordada previamente y pues decidirá luego qué hace con esos recursos. Si además el destino de esos recursos va a garantizar el repago de esos bonos. El problema está si no hemos logrado emitir deuda o si no hemos logrado persuadir a los mercados para el primer trimestre, como había prometido el gobierno de Arce Catacora, pues quiere decir que los mercados internacionales ya no confían en la capacidad de pago que pueda tener el país en su conjunto, o la economía, o el modelo que ha sido implementado ya desde 2006. Fue muy ambicioso y Arce Catacora estaba pensando que con el solo nombre que él tenía, durante el auge artificial que había creado mientras era ministro de Evo Morales, podía conseguir ese financiamiento. Pero ahora los mercados internacionales, a pesar de que hay más liquidez en esos mercados que nunca probablemente en la Claro que historia, sí. aún así Arce Catacora no está pudiendo emitir esos bonos. Es decir, es un serio problema al que nos estamos enfrentando y es justamente eh,
uno de las señales justamente por las que me hablabas más temprano, que deberíamos esperar en función de ver si vamos a poder encarar la crisis o no en el corto plazo. Esos son los bonos soberanos, esos son los problemas que tenemos ahora mismo y hay que tomarlo muy en serio. Hablando del escenario internacional, el precio del petróleo ha comenzado a subir de una manera importante. El precio del petróleo o el precio del gas boliviano está indexado al precio del petróleo, y si el precio del petróleo sube en los próximos 3 meses, mediante la fórmula, puede subir un poco el precio del gas. Hasta ahí es buena noticia. La mala noticia es que importamos muchísimo diésel y gasolina a un precio también internacional. Por lo tanto, estamos vendiendo gas para comprar en gran parte diésel y gasolina. Esa ecuación parece que ya también no funciona como funcionaba cuando vendíamos un 30-40% más de lo que vendemos ahora, en gas me refiero. Vamos a ver, vamos por partes. Tener precios de los commodities altos nunca es bueno. Nunca es bueno tener precios de nada elevados, nunca. En ¿Por lo que qué? primero tiene, en lo que primero tiene que fijarse el público es cómo afecta al consumidor final. Lo único que importa aquí es el consumidor final, porque al mismo tiempo todos, tanto el presidente como yo, somos consumidores finales. Entonces, lo que nos interesa es pagar lo menos posible por un producto o un servicio de la mayor calidad posible. Y eso se da solamente en un entorno de libertad económica. Cuanta mayor libertad económica, precios de mayor calidad, perdón, productos y servicios de menor calidad al menor precio posible. Es en un entorno de libertad económica, al mismo tiempo tenemos competencia empresarial. Pero en Bolivia tenemos exactamente lo contrario. Con quien primero competimos es con el Estado y las empresas públicas que ofrecen el peor servicio, el peor producto al peor precio posible y además financiándolo nosotros mediante impuestos o mediante subvenciones o mediante caída del poder adquisitivo de la moneda en la que ahorramos a largo plazo o mediante nuestro sueldo, etcétera, que es percibido en Todo el bolivianos en la gran mayoría Estado, de todo el casos. aparato del Estado compitiendo con los pobres empresarios, más o menos, para ponerlo en gráfico, ¿no? Exactamente, para hacerlo, para explicarlo en fácil. Por otro lado, al mismo tiempo, como el gobierno o como en Bolivia, los hidrocarburos, para dar un ejemplo concreto, son controlados por este grupo de personajes que expolian a quien genera riqueza, al que me refería más temprano. Em, entonces, a ellos sí les interesa que la cotización de materias primas sea lo más alta posible, porque exportan en dólares, percibimos ingresos en dólares y a cambio de esos dólares a nosotros nos dan bolivianos. Mm. ¿Sí? Nos dan una moneda devaluada. Es decir, a mí me encantaría que a mí me den, que todos los bonos que hemos recibido el último año como dádiva hubieran sido en dólares, por ejemplo. Claro. Eso hubiera sido más interesante, pero nos dan bolivianos. Ese es el primer elemento por el cual debemos sospechar. ¿Por qué el Estado es tan bueno con nosotros y nos Mm. regala plata y hay plata para absolutamente todo? No funciona así exactamente. Eso por un lado. Y como decía más temprano, en la medida que mayores ingresos tiene el Estado y concretamente este grupo de señores llamados gobierno, menores posibilidades tiene el privado o empresario para poder invertir esos mismos recursos de manera eficiente. En vez de que un empresario, por más que no tenga garantías, invierta esos recursos de manera eficiente, tenemos cosas como cartón ball, papel ball, la misma YPFB que no genera absolutamente nada de riqueza. Entonces es un Casi problema todas serio, deficitarias, ¿no? por no decir que quebradas, exactamente, incluida YPFB, insisto. Y tercero, la situación particular que tú habías mencionado algo de Bolivia, la situación particular de Bolivia está en que el sector gasífero y petrolero, YPFB de manera concreta, está atravesando por una crisis que no ha iniciado con la pandemia ni con los confinamientos, sino mucho antes, a partir de la nacionalización justamente, que de acuerdo a algunos expertos se va a ver forzada a importar gas tan pronto como en 2025. Entonces, en la medida que más cerca estemos de tener que importar gas, lo peor que podríamos escuchar es que los precios internacionales del gas se van a incrementar hasta las nubes como en el pasado. Entonces, tenemos la situación exactamente inversa a la que teníamos, por decir algo, hace 5 o 10 años.
Entonces, es sumamente complejo. A mí me pone muy nervioso ver los precios internacionales del petróleo subiendo y cada vez más, porque al mismo tiempo a nivel internacional estamos viendo problemas. Ahora mismo la OPEP no está llegando a un acuerdo, estamos entrando a una fase de tecnología energética, una transición en realidad de tecnología en el sector energético muy complicado, desafiante. El fracking parece haber quedado atrás y tener precios tan arriba significa escasez de petróleo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto no es bueno para absolutamente nadie más que para la OPEP, si es que subieran los precios, y para algún gobierno, un gobierno que otro, ¿no? Como el venezolano, como el brasilero, el argentino con la soya, etcétera. Es decir, no son buenas noticias en absoluto ver commodities arriba, nunca en ningún lugar. Buen dato para tomar en cuenta. Mauricio, dice que los países no tienen fondo, no tocan fondo, siempre pueden estar peor. Y podríamos ver ahí Venezuela, podríamos ver África, podríamos ver Haití, o los ejemplos que tal vez los que nos están viendo pueden decirnos. Pero estamos en un camino hacia una venezolanización de la economía, de la realidad del país. ¿Hay esto es algo que se puede decir o es muy drástico? No, es cada vez más probable que estemos en ese camino. Yo no puedo asegurar que mañana Bolivia se convierta en la nueva Venezuela. Lo que sí puedo decir es que al menos por ahora se asemeja cada vez más a la Argentina, que no es poco decir, ¿no? Por ser Argentina y no Venezuela, vamos a dejar de estar en problemas. Pero de Argentina a Venezuela hay un solo paso también. Entonces, al mismo tiempo, le diría a la gente de que no es necesario esperar que las cosas vuelen por los aires o esperar a que Bolivia sea la próxima Argentina o la próxima Venezuela para tomar decisiones en consecuencia. Es decir, uno tiene que ser ya muchísimo más conservador con las inversiones de largo plazo, tiene que ser mucho más conservador con las familias perdón, con las decisiones de familia que toma a largo plazo, en qué colegio va a inscribir a su hijo, en qué moneda va a ahorrar, en qué van a gastar o no. Es decir, muchísimas cosas cambian. Unos tienen mayores posibilidades de encarar la crisis de esta manera que otras, pero siempre hay manera de encarar crisis. Lo peor que uno puede hacer en todo caso, ante tu pregunta, es no esperar a que las cosas terminen como en Argentina o Venezuela, no esperar a que las cosas se solucionen por arte de magia, porque parece ser eso lo que el gobierno está haciendo ahora mismo, no hace nada y espera que las cosas se solucionen solas. Y pues nada más, y que esté atenta, pero si tiene la posibilidad de tomar decisiones para evitar un eventual problema como el de Argentina o Venezuela, pues que las tome ayer. Eso es también una salida por el aeropuerto, Mauricio. Absolutamente. Salía para el aeropuerto y tomar medidas para preservar el capital de largo plazo, recurriendo incluso a jurisdicciones offshore que no son ilegales en absoluto. Hay mucha Por supuesto. animadversión contra ellas, sobre todo políticamente, ¿no? Pero Así es. hay distintos mecanismos y demás. ¿Va? Es a lo que me dedico yo ahora mismo. No son medidas para todo el mundo, pero si pueden hacerlas y que implican irse del país, pues sí, no tengo ningún temor en decirlo. Mauricio, en la recta final quiero pedirte una opinión sobre si hay algo si hay algo que te genera esperanza en este país. ¿Algún sector, alguna región, algo que nos puede llevar hacia el camino correcto en términos económicos? A mí, me haces una pregunta muy interesante. Creo que es la primera vez que me la hacen, honestamente. Qué Mira, yo bueno. confío en que la capacidad de inventiva y en los valores que puede preservar en general la sociedad boliviana, que son distintos a los del gobierno en concreto y el partido de gobierno, el movimiento al socialismo, es que eventualmente se canse de esto y así como expulsaron a un gobernante, lo pueden volver a hacer en caso de que crean que es necesario. Al mismo tiempo, creo en la ineptitud de los gobernantes, en la ineptitud de un burócrata, en la corrupción de los burócratas, porque hay veces que empiezan copan tantos espacios y de manera tan intensa, etcétera, que la corrupción termina siendo el último y único camino a lo que sucede en África, finalmente, ¿no? Absolutamente. Es un reflejo, en realidad, de los abusos del Estado sobre la economía y las libertades individuales. Y lo tercero que podría decir es que, bueno, yo siempre he sido muy optimista con
Santa Cruz en concreto, ni siquiera con el Oriente, sino con Santa Cruz, porque tiene una actitud para con quien viene de afuera muy, muy, muy positiva. También tienen tentaciones autoritarias, tienen tentaciones de venderse muy fácil y muy barato a distintos gobiernos, de ser muy mercantilistas, pero al mismo tiempo tienen las puertas abiertas para quien quiera trabajar, para quien quiera invertir y quiera sobre todo innovar, alejándose de las esferas del poder. Así que eso es muy, muy, muy bueno. En la medida que, sin embargo, Santa Cruz sepa identificar cuáles son las principales causas de su propia crisis también, identificadas de la misma forma en la que hemos estado hablando sobre Bolivia, yo creo que hay elementos para ser optimistas, sobre todo a largo plazo con Santa Cruz. A mí me encantaría ver a Santa Cruz como la próxima Panamá, por ejemplo, atrayendo mucho capital, generando cada vez más riqueza y dándole la bienvenida a quien sea capaz de o quien quiera invertir y vamos, seguir adelante. Y fortaleza y antecedentes no le faltan, es decir, Santa Cruz ha crecido en los últimos 30 años a un ritmo casi asiático, ha crecido siempre por encima de la media nacional en todos los aspectos, no solamente en economía, en temas demográficos también. Entonces, es interesante el punto que planteas porque hay argumentos para sostenerlo. Mauricio, yo le agradezco mucho por estar en Radar Energético, por asustarnos en los buenos términos y por decir la verdad en este momento en el cual la economía y las señales en términos de economía están siendo bastante confusos en algunos casos y pues preocupantes en los otros. Si tienes algún comentario más, por supuesto, bienvenido. Sí, un último muy breve respecto de los índices de haber crecido a tasas chinas en Santa Cruz. Hay que tener cuidado de la misma forma en la que hay que tener cuidado con las tasas que hemos tenido anteriormente con Santa Cruz, con Bolivia. Mucho del crecimiento de Santa Cruz también ha sido artificial, provocado por esta manipulación artificial de las tasas de interés, crédito artificialmente barato, bolivianización, etcétera, ¿no? Así que, pero en la medida que sepa identificar esos problemas, pues no va a tener problemas de retomar, cuanto más bajo haya sido el crecimiento, de retomar a partir de ahí y crecer, sí, de manera sana y sostenida. Y pues nada, ha sido un gusto haber conversado contigo. Si realmente mis respuestas pueden haber ayudado a una sola persona a tomar mejores decisiones, sobre todo de inversión y de largo plazo, pues yo encantado. Si para eso sirve esto, pues que se repita. A nosotros también nos alegra poder contribuir y que la gente pueda tomar mejores decisiones de manera informada, por supuesto. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación en Radar Energético. Encantado. A ustedes muchas gracias. Hasta la próxima. Thank you.